Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal Gestiones Fáciles. Si en uno de los vídeos anteriormente publicados os comunicábamos cuáles eran las medidas que ya se habían aprobado, como por ejemplo la revalorización de las pensiones conforme al IPC, la penalización por adelantar la jubilación o el agradecimiento y por tanto la gratificación por jubilarse después de los 65 años, entre otras cuestiones, aquí en este vídeo os vamos a avanzar cuáles son, en este caso, las tres principales medidas que va a aprobar el gobierno y que van a afectar para las pensiones a partir del año 2023. Por tanto, si eres pensionista o vas a serlo con proximidad, atento a este vídeo porque te interesa. ¡Empezamos! El gobierno y los agentes sociales, es decir, los sindicatos y empresarios, encaran el último tramo de la reforma de las pensiones que Bruselas obliga a aprobar antes del 31 de diciembre. El objetivo de estas medidas aprobadas hasta ahora y de las que aún quedan por pactar es alcanzar la sostenibilidad del sistema de la seguridad social amenazado por las tendencias demográficas. ¿Y cuáles son esas tendencias demográficas? Pues como todo el mundo sabe, el envejecimiento progresivo de la población con el consiguiente aumento de pensionistas y los bajos salarios de las personas que se encuentran todavía en situación activa de empleo. Por eso, la reforma del sistema de las pensiones es uno de los grandes retos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dirigido por el ministro José Luis Escrivá. Así, el Consejo de Ministros aprobaba un primer paquete de medidas tras el pacto acordado entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Como decíamos, la primera parte de la reforma de las pensiones incluía una serie de medidas, entre las cuales estaba la medida estrella, que no es otra que la revalorización por ley de las pensiones con el IPC, con el índice de precios al consumo. Hay mucha controversia y, en fin, no sé dónde viene la polémica, porque algunas veces solamente consiste en una percepción, en una mera manifestación o incluso una promesa verbal de un ministro o incluso del presidente del gobierno. Pero es que la revalorización del importe de las pensiones conforme al IPC, el índice de precios al consumo, está regulado por ley, viene por ley, no es una cuestión baladí. Si no fuera así, esa ley la tienen que anular y aprobar otra diferente. Pero es que viene por ley, entonces no sé dónde están las dudas. Las pensiones para 2023 se van a aumentar conforme a la desviación de precios al IPC desde diciembre del año 2021 y hasta noviembre del año 2022. Ya hemos hecho un vídeo que ahora os vamos a enseñar donde las previsiones indican que se van a situar el IPC en torno al 8%. Entonces, si ya sois pensionistas, podéis calcular conforme a vuestra pensión, lo que cobráis actualmente, un aumento del 8% a cobrar desde enero de 2023. En este vídeo publicábamos adelantadamente hace unos meses que las previsiones apuntaban que la subida de las pensiones para el año 2023 oscilaban en torno a un 7-8%. Y, en fin, parece ser que el vídeo ha tenido buena aceptación porque tiene casi 100.000 visualizaciones. Hace unos días también publicamos este otro vídeo donde explicamos que la pensión media para el año 2023 se situará en el importe de 1.355 euros mensuales. Todos estos vídeos están en una lista de reproducción que se llama Pensiones 2022. Si queréis, os podéis pasar por el canal y ver los vídeos individuales o pinchar directamente en la lista de reproducción y ahí tenéis todos los vídeos relacionados con las pensiones de 2022.
En el primer saco de medidas que aprobó el Gobierno, además de la revalorización de las pensiones conforme al IPC, también se aprobó la penalización de la jubilación anticipada mediante coeficientes reductores que varían en función del número de meses que resten para que se pueda retirar o jubilar la persona en cuestión, y también se incentiva, se gratifica a los trabajadores que retrasen su edad de jubilación. En este último caso se les dará a elegir entre tres opciones. La primera es un porcentaje adicional del 4% a su prestación por cada año completo que se cotice tras cumplir la edad ordinaria de jubilación. La segunda es recibir una cantidad fija a tanto alzado que oscila entre los 5.000 y los 12.000 euros, o la tercera, que es una combinación de las dos primeras. Y otra medida que afecta a los autónomos es la reforma del sistema de cotización de estos. Así, el Gobierno y las principales asociaciones de autónomos mantuvieron un prolongado pulso antes de acordar una nueva tabla de bases de cotización, con el que se pretende ajustar las cuotas que los autónomos pagan a la Seguridad Social y que estén relacionadas a sus efectivos rendimientos netos reales. Pues bien, ahora viene el segundo paquete, el segundo saco de medidas que faltan por aprobar y que fundamentalmente son tres. La primera es aumentar la pensión máxima. ¿Y en qué consiste eso? Pues dice el ministro que hay que aumentar de manera progresiva la pensión máxima para que las rentas altas contribuyan más al sistema. En estos momentos la base máxima de cotización se sitúa en 4.139,40 euros, por lo que todos los que ganen más de esta cifra cotizan por igual a la Seguridad Social. Es decir, uno que gane 6.000 euros cotiza lo mismo que el que gana 4.139 euros. Actualmente los sueldos, por muy estratosféricos que sean, solo cotizan hasta ese límite, como acabamos de indicar. Para evitar que continúe ocurriendo esto, Escrivá busca la eliminación del tope de estas cotizaciones máximas para que coticen más, para que aporten más al sistema de la Seguridad Social. Esto proporciona una cantidad de dinero, una cantidad de ingresos a corto plazo que vendría junto a un aumento de la pensión en la misma proporción. Es decir, al igual que se cotiza por cualquier cantidad, también se va a cobrar, no va a existir un tope en el importe de la pensión a cobrar por este tipo de personas. Dice el ministro que esto aumentará los ingresos del sistema en las décadas de los 2030 y 2040, que es donde prevé que el sistema sufrirá más. La segunda medida es un aumento en el periodo para calcular las nuevas pensiones. El Gobierno se propone adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación. Decir que hoy por hoy se tienen en cuenta los últimos 25 años cotizados, que ya son más porque antes solamente, eso de solamente entre comillas, eran los 15. El ministro Escrivá ya ha adelantado que ese periodo se ampliará. Es decir, los 25 años van a ampliar, van a ser más años para calcular la base reguladora, pero no hasta los 35, tal y como se había especulado en un primer momento. Se tratará, según sus palabras, de pequeños ajustes para mejorar la equidad del sistema de pensiones. Y la tercera medida es la revisión del mecanismo de equidad intergeneracional, más conocido como MEI. El Gobierno ya ha aprobado este sistema, que busca responder fundamentalmente a dos grandes retos. El primero, de carácter estructural, que es el progresivo aumento de la esperanza de vida, y el otro, que es más coyuntural, y es el que representa el desequilibrio temporal entre el tamaño de las generaciones que acceden a la jubilación y las que están en edad de trabajar. El MEI sustituye al derogado factor de sostenibilidad y permite, por ejemplo, retrasar la edad de jubilación cuando también aumente la esperanza de vida, o cuando se reduzca la proporción entre trabajadores y pensionistas también. Antes de manifestaros nuestra opinión al respecto de todo esto, deciros que la lista de la que estamos hablando, la lista de vídeos, se llama Pensiones 2022 y contiene una serie de vídeos que informan de todo lo concerniente a las pensiones, de lo que está ahora mismo ocurriendo y de lo que va a ocurrir para el año 2023. Os invitamos a que os paséis por el canal y le echéis un vistazo porque seguro que hay alguno o algunos que son de vuestro interés.
Bueno, pues ahí va nuestra opinión con respecto a este segundo paquete de medidas. Y nuestra opinión es muy sencilla, y es que todas estas medidas tienen dos finalidades principales. Por un lado, aumentar la edad de jubilación. Conforme vayan transcurriendo los años, nos van a obligar a jubilarnos a una edad posterior. Y por otro lado, la segunda finalidad es que los importes de las futuras pensiones van a ser inferiores a los actuales. Proporcionalmente hablamos, claro. ¿Y por qué? Pues por también una sencilla fundamentación, y es que cada vez hay más pensionistas. Actualmente hay 10 millones, casi 10 millones de pensionistas, pero conforme vayan transcurriendo los años esta cifra va a aumentar. Y no solamente eso, sino que además de haber más pensionistas, hay o habrá menos personas que se incorporen al mercado de trabajo porque cada vez son menos las personas que nacen. Si queréis estar al tanto de esta y de otras muchas informaciones interesantes y que pueden ahorrarnos o por lo menos tener previsión de lo que puede ocurrir, si todavía no lo estáis, os invitamos a que os suscribáis al canal, a que pinchéis en la campanita. Ambas cosas son completamente gratuitas. También, si os ha gustado este contenido del vídeo, lo podéis compartir en las redes sociales y darle un like para apoyar nuestro trabajo. Sin más, os agradecemos la atención que nos dispensáis y nos despedimos hasta el siguiente vídeo.